¿Qué tal su fin de semana? Buenos días, bien, gracias. Muy bien. Todavía nos faltan algunos compañeros, pero ya es mínima la cantidad que falta por ingresar, así que acá andamos existiendo. Así es a veces. Vamos a avanzar con los temas. Ya estamos en la recta final previa al receso académico, alias vacaciones, o al revés. Entonces vamos a ir ya viendo los últimos temas previos a ese momento. Les recuerdo que la última semana, antes del examen, que es los veintitantos de marzo, ¿sí? Vamos a estar con los exámenes parciales respectivos a las materias y los avances del producto integrador de aprendizaje. Entonces, para que lo tomen en consideración, revisen el programa. Unos días antes del examen yo les estaré diciendo el contenido y la estructura y cómo vamos a estar desarrollando el examen. ¿Sí? Entonces, por lo pronto vamos a terminar lo que nos falta. Permítanme iniciar la grabación de la clase. Muy bien. Eh, Antes estuvimos revisando ya esta situación de África eh, en términos generales, digamos, acerca de la incursión de los europeos, cómo llegan, para qué, por dónde se distribuye el camino de los portugueses principalmente y cómo posteriormente empiezan a llegar otros grupos de europeos que si bien todavía no se trata del colonialismo que conocemos, eso todavía va a tardar un par de siglos, si no es que un poco más, pero por lo pronto aquí ya vemos que es el punto donde culmina una serie de exploraciones o donde se desarrollan con mayor, cuando empiezan a desarrollarse con mayor intensidad. ¿Sí? Pero insisto, todavía estamos hablando de exploraciones, de expediciones, de ver qué nos encontramos, ¿no? Qué podemos sacar de provecho en el continente africano, pero, insisto, todavía no se trata de ese colonialismo que podríamos pensar, ¿no? Eh, Quedó pendiente una lectura sobre Ilke, eh, en la que aborda el tráfico de esclavos. Digo, no es un tema muy grato, pero desde el punto de vista académico lo tenemos que abordar, ¿no? Más allá de sentimentalismos y más allá de romanticismos, tenemos que abordarlo desde una mirada fría, pero con ello no me refiero únicamente a quedarnos en las cifras y en los números de cuántos esclavos africanos fueron trasladados desde el continente hacia otros lugares, pero sí verlo desde una dimensión un poco más integral. ¿Sí? Por eso es que la lectura se va a dividir en dos partes. Hoy únicamente vamos a abordar el proceso, cómo se llevaba a cabo la esclavización desde África y hacia otras latitudes. Y la siguiente sesión estaremos viendo qué consecuencias dejó para el continente, ¿sí? Este tráfico de esclavos, que me parece que es la palabra correcta. Muy bien, ¿les parece si comenzamos con algunas intervenciones al respecto? Sí, Arnoldo, lo escuchamos. Bueno, este es un tema que, como dice mismamente la lectura, es complicado de abordar por diversos motivos. Primero, es el tema de que es algo, digamos, que tiene mucho de sentimental, por así decirlo. Es complicado hablar de esto sin pensar en todo lo que implica en términos de, digamos, de dolor. Y hasta es una parte importante del tema, porque ahí mismo se menciona. Fue un periodo que fomentó la pérdida de sensibilidad humana, por así decirlo. El hecho de que a la gente no le importase el dolor ajeno.
Y la verdad sí, sí hay buenas pruebas que demuestran dicha mención. Pero también es un tema interesante porque no hay muchos datos concretos. Y aún así los que hay ya son bastante preocupantes. Por ejemplo, ahí recuerdo que venía una tabla que decía, esto es una tabla más o menos comparativa del tráfico de esclavos en varios años. Y decía, las cifras no son tan altas. Y era de que 1 millón, 6 millones, 3 millones, no son tan altas. Entonces, ¿cuáles sí son las cifras altas? Es un poco preocupante en ese aspecto. Pero, ¿cómo decirlo? Esta es una situación en la que se va a poner, digamos, pues sí va a haber duda de que realmente qué es ser humano o qué no, porque esa va a ser muchas veces la justificación que se va a tener para este comercio de esclavos transatlántico. También podría mencionarse que el país más importante para, o sea, digamos que el país al que más van a llegar estos esclavos, sobre todo va a ser a Brasil. Y el resto de América y de Europa incluso no va a haber tanta afluencia de estos. Pero bueno, hasta ahí dejo mi comentario. Gracias, Arnoldo. Definitivamente es un tema muy complejo, muy difícil por donde le querramos entrar, ¿sí? Difícil en varios sentidos. Uno, ya lo mencionaba su compañero, desde el punto de vista humanista, ¿sí? De hecho, podríamos tratar el esclavismo desde diferentes ángulos, meramente desde el punto de vista humanista. Por ejemplo, se podría hablar desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista filosófico, que particularmente me parece el más interesante, porque tiene que ver con esta reflexión sobre los conceptos de libertad, sobre los conceptos de lo humano, sobre esto, el concepto de existencia, de la existencia misma. Todos estos conceptos se ponen en entredicho, los grandes postulados de los filósofos europeos desde la antigüedad. Entonces también desde el punto de vista filosófico resulta ser un tema muy importante, ¿sí? Que todavía falta al respecto el abordaje, ¿no? Digamos. Y la otra mención que hacía su compañero en torno a los datos, a las cifras, definitivamente es también un tema difícil de abordar desde ese punto de vista por la informalidad que se tenía de este sistema comercial hasta muy entrado el siglo XIX, ¿sí? Entonces todavía nos es difícil entender tanto el impacto dentro de África como fuera de ella, ¿sí? Entonces ya iremos revisando más a detalle este proceso y viendo la forma en que ocurre, ¿no? Muy bien, en fila seguiría Emerson, después Andrea, José Ricardo y Carlos Villarreal. Emerson, lo escuchamos. Sí, gracias, maestro. Bueno, yo quería comentar sobre los orígenes, ¿no? Los motivos que pues, dieron pie a este tráfico, ¿no? De esclavos, tanto entre África como en América, porque, bueno, yo creo que ese es un aspecto muy relevante que pues, tenemos que mencionar, que es que fue esa expansión colonial la que pues, eventualmente propició todo este intercambio de esclavos, ¿no? Por el motivo de la demanda de toda la mano de obra que se requería pues para las diferentes actividades que se explotaban dentro del continente americano, ¿no? Como lo de la caña de azúcar, por ejemplo, ¿no? En Brasil, que se mencionaba por ahí. Eh, en fin, esa necesidad pues, de personal, ¿no? Que pues trabajase los campos en este caso, ¿no? O que hiciese todas las actividades para las que se requería una gran cantidad de mano de obra, pues fue lo que motivó pues todo este intercambio de esclavos, ¿no? Además de la falta de población europea, ¿no? Que se había dado por el motivo de las pestes, ¿no? Que pues habían muerto muchas personas, entonces eso de cierta forma también hacía que hubiese menos posibilidad de mano de obra entre los europeos y algo similar en América con pues, las enfermedades europeas que también diezmaron a las poblaciones indígenas. Entonces, esta combinación de factores, pues, yo creo tres factores principales, pues creo que los podemos delimitar como lo más relevante en cuanto a los motivos de esos orígenes, ¿no? O esos motivos para el intercambio de esclavos en esta época. Así es, Emerson, muchas gracias por participar.
De hecho, ahí entra mucho en conflicto, digamos, la perspectiva de este autor, porque nos dice realmente cuál fue la motivación principal de los negreros, de los barcos negreros para este negocio, ¿no? Fueron razones económicas, fueron razones sociales. Permítame un segundo. Disculpen. Entonces dice que es fundamentalmente basado este sistema desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, y hace mucho hincapié al respecto, o fueron motivaciones sociopolíticas, sí, más concretas. Entonces definitivamente también tiene, pues no justificaciones, sino explicaciones que pudieran llegar a darse la explotación de este sistema de triangulación del tráfico de esclavos, ¿sí? Dice que en Europa fundamentalmente se utilizaban ocasionalmente para labores domésticas, para algunas labores de agricultura, pero nada más, ¿sí? La gran explotación, el tráfico extensivo se va a desarrollar precisamente cuando crece las actividades económicas en América, ¿no? Entonces ahí trata de averiguar y trata de conjeturar mucho el autor y contrasta versiones historiográficas para determinar cuáles fueron las razones que motivaron a los europeos para lucrar con las vidas humanas, ¿no? Hecho que, y eso es muy importante, que sigue vigente, ¿sí? Ya lo hemos dicho en otro momento, en la otra clase, que la esclavitud no ha desaparecido, simplemente se ha transformado en otras formas, o ha tomado otras formas, en un sistema económico que también busca obtener la mayor ganancia del ser humano. Pero bueno, eso es una perspectiva relativa y personal. Muy bien, Andrea, la escuchamos. Hola, ¿me escucho? Se escucha, sí. Buenos días, perdón por llegar un poco tarde, pero luego levanté la mano porque dije, si no hablo ahora, no hablo nunca. Hable ahora, calle para siempre. Así es. Bueno, yo también quería hablar un poco sobre, más que el origen, la parte del crecimiento, porque a mí me pareció muy interesante que mencionaba la lectura que, o sea, entre propias personas ahí de África se practicaba la esclavitud y era porque, pues sí, porque no había mucho más con qué comercializar y eso era muy triste. Entonces, menciona algunas tribus, me parece que se le dice, que eran, por ejemplo, los Wolofs, y diferencia a cada una de ellas porque no todos practicaban eso. Por ejemplo, los Wolofs decía que pagaban entre 9 y 14 esclavos por un caballo. Y luego mencionaba después a los Jola, que evitaron eso y evitaron cualquier contacto con los europeos todo lo que pudieron hasta ya finales del siglo XIX. Y luego menciona a los Vaga, que se negaron a tomar parte también de la trata de esclavos a lo largo de toda su historia. Y me pareció muy interesante cuando mencionó a los Cru, porque dice que ellos tenían como que se oponían tan firmemente a esto que incluso cuando los llegaban a esclavizar, ellos tendían o a matar a su dueño o a suicidarse. Entonces los europeos dijeron, pues vamos a dejar de esclavizar a esos entonces. Y me pareció muy triste porque pues obviamente tuvo que haber muchos sacrificios en ese sentido para que ya se dejara de esclavizar a los demás gente de ellos, o sea, que formaba parte de ellos. Entonces, pues eso sí me sacó mucho de onda. Y era algo que quería mencionar. Perfecto, Andrea. Y definitivamente a veces dejamos mucho de lado esa situación y creemos que los únicos que esclavizaron fueron los europeos. Sin embargo, vamos a ver que estas personas, los europeos, van a ser únicamente un eslabón más dentro de este sistema de esclavismo. Ya habíamos visto en las sesiones anteriores, en temas más antiguos, que la esclavitud no era nueva, ¿sí? Al interior de África ya se da, y de los propios pueblos africanos, ya se daba este
esta situación del esclavismo. Cuando llegan los musulmanes es algo similar, se extiende este sistema, y ahorita lo revisaremos con más detenimiento, pero sí es mayor, adquiere un matiz más complejo esta situación cuando agregamos el factor interno, ¿no? El hecho de que los propios nativos, los propios grupos africanos van a tratar de conquistar a otros, pero digamos, no es exclusivo de estas sociedades, ¿sí? Si revisamos el México prehispánico, vamos a ver que algo similar ocurría. Claro que la situación era diferente, ya que aunque capturaban a varias personas, y ya también lo habíamos mencionado, en las guerras floridas no era con fines económicos, era con fines rituales y con fines religiosos, ¿sí? Pero de cualquier manera, otras sociedades han explotado, pues no sé si decirle a sus semejantes, pero por lo menos a personas que comparten el mismo plano geográfico, ¿sí? Entonces no podríamos dejar de lado esa circunstancia, ¿no? Que, insisto, complejiza aún más este proceso, ¿sí? Los europeos llegaban y compraban directamente a otros africanos, ¿sí? Desde los propios nativos, ¿no? Entonces, sí a veces dejamos de lado esa parte y atribuimos toda la responsabilidad de los europeos, pero vamos a ver que otras poblaciones, otros grupos humanos dentro del propio continente lucraban ya con este sistema, ¿no? Lo cual nos pone también en perspectiva el grado de avance o de desarrollo relativo de diferentes sociedades. Eso que hablábamos en las primeras sesiones de Berthaud, de estos niveles o categorías que asigna de anarquía, jefatura, hegemonía, ahí lo vemos muy bien plasmado, cómo unos pueblos empiezan a dominar sobre otros o continúan dominando sobre otros, ¿no? Entonces, por eso yo les decía que era muy válida las categorías que nos proporcionaba Berthaud, y vemos ahora cómo la podemos aplicar en el sistema de esclavitud. Muy bien, gracias, Andrea. José Ricardo, adelante. Gracias. Buenos días. Algo que me resultó muy interesante pensar y que mencionaron lo de hecho al principio, es que sobre la forma de esclavitud y bajo las justificaciones. Si bien me parece al principio que es obvio que entra de una forma de trabajo, es decir, pues nosotros necesitamos mano de obra barata, que haga lo que necesitemos, a la fuerza o a la buena o a la mala, pues traigamos gente negra que no nos va a cobrar para empezar. O sea, no va a ser igual que un blanco. Pero es importante, interesante cómo me acordé de las clases de Europa contemporánea, de, si bien es un poquito más adelante, cómo se hace la Revolución Francesa y los derechos del hombre, que en teoría Francia termina siendo un territorio que reconoce a todas las personas, excepto las mujeres y los negros. Y aquí lo importante es cómo, en base a una ilustración, en base a un renacimiento, se configuran las ideas, pero para el hombre blanco, y cómo ese propio hombre blanco justifica que el hombre negro pues no pueda o que no sea considerado, porque es lo primero que estaba pensando. Si bien al principio era una justificación de trabajo, de que ok, lo necesitamos para esto, pues hay que ver una explicación o hay que ver una justificación para que, es que el hombre negro es el hombre de carga, o no es un hombre, simplemente son un pseudo hombre, por así decirse, que es muy diferente a lo que mencionaba Andrea, de que ellos esclavizaban porque pues no había más que hacer, incluso a veces, o porque pues suena feo, pero es muy cierto, es muy fácil tener un esclavo que haga un trabajo que pagarle a alguien el dinero que se mereciera. Por eso en la propia África se practicaba, también por métodos ritualistas. Pero si los europeos terminan transformando todo eso y también transforman en una sociedad, porque pues más adelante tendremos sociedades como la americana, bueno, la estadounidense, que terminan siendo racistas y que tienen una profunda, ¿cómo se dice? Un profundo odio, resentimiento e ignorancia a las personas de color, que también es por las formas en las cuales se traficaba a los esclavos. Ay, bueno, pues era también como dato
como algo que me sorprendió, que también dijo Arnoldo, sí me sorprendió mucho que Brasil fuese quien más esclavos negros tuviese. Creo que lo que uno pensaría antes de saber sobre África en general sería que Estados Unidos o que algún país europeo. Sí, de hecho lo mencionamos un poco antes, cuando vimos lo de los portugueses. Les mostraba una gráfica, bueno, una tabla en la que se mencionaba cómo fueron llegando, cómo fueron apareciendo los europeos en África. Y yo les decía que los portugueses dominaron más o menos un siglo este recorrido alrededor del continente, y que hasta 1500, con digamos, el establecimiento de Brasil, es cuando empieza el tráfico extensivo hacia esa zona y se va a limitar al Caribe. De hecho, también lo menciona el autor. Dice, Estados Unidos no va a recurrir tanto a la esclavitud en momentos determinados, precisamente porque no era redituable, ¿sí? Era más cercano y más barato, ¿sí?, y con mayor margen de ganancia llevar esclavos al Caribe o a Brasil que llevarlos hasta el norte de América, ¿sí? Entonces también tiene que ver con una cuestión meramente financiera. Y por el otro lado, acerca de los fundamentos filosóficos, podríamos decir, que justificaron, por ejemplo, la Revolución Francesa. Sí, digo, es contradictorio el hecho de que durante la Revolución de 1789 surgiera esta idea de la igualdad, la fraternidad y la libertad, ¿sí?, e incluso la felicidad, mencionaban algunos, pero como quiera Francia no va a quitar el dedo del renglón y va a entrar con mucha fuerza al reparto colonial, ¿sí? De hecho, prácticamente todo el noroeste de África le va a pertenecer a Francia durante 50, 60 años, ¿no? Entonces, sí vamos a encontrar esta serie de contradicciones que ya hemos venido viendo también en Estados Unidos y que abordaremos en su momento. Pero decir, ¿cómo puedes hablar de igualdad y fraternidad y de libertad cuando estás lucrando con vidas humanas, ¿no? Entonces también podríamos poner en entredicho estos postulados históricos y estas teorías políticas que aseveran que todas las personas, por ser personas, son iguales, y vemos que no. El hecho de negarle ya de principio el alma a una persona, pues entonces ya la está reduciendo a otra categoría, ¿no? A objeto, o incluso a un animal, o a una persona inferior, etcétera, que tampoco era nueva, pero sí es hasta chocante ver estas perspectivas, ¿no? Contrastar la teoría con la realidad, y cosa que, insisto, vamos a seguir viendo ahorita, con, por ejemplo, la justificación del liberalismo, del neoliberalismo y del capitalismo, cuando las condiciones de vida de las personas, pues, son deplorables, ¿no? De hecho, México todavía rebasa los 50 millones de personas en la pobreza en un país de 130 millones. Es decir, casi la mitad de la población se encuentra en una situación bastante difícil. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Algo más, Ricardo? No, nada más. Ok, Gracias. perfecto. Muchas gracias a usted. Muy bien, Carlos, tiene la palabra. Sí, buenos días. La verdad que después de leer esta lectura, como se dijo al principio, es imposible no sentir empatía con estas personas, aunque nos separen, aunque haya varios siglos de distancia entre ellos y nosotros. Pero la realidad es que se nos menciona es que este sistema de la esclavitud, pues propiamente va a empezar dentro de este continente de África, no con el sentido comercial, desde luego, más que todo, sino era el del trabajo dentro de las mismas sociedades. Pero ya con el arribo de los europeos que van buscando el oro en este continente, que en realidad fue muy escaso, el mejor negocio y más redituable que les quedó, pues obviamente fue el del mercado de esclavos. Con algunas de las sociedades sí van a poder entablar estos nexos comerciales, y con otras no. Una de las sociedades que a mí me llama mucho la atención de África, que en la lectura pasada la vimos y en esta vuelve a aparecer, pues es la del Congo. Cómo esta sociedad va a adaptarse mucho a las normas portuguesas. Los reyes hasta cambian sus nombres, se hacen católicos, se bautizan, mandan a sus hijos a estudiar a Europa, y desde luego participan en esto del intercambio comercial. Pero llega un momento
en el que deciden ya no hacerlo porque están viendo que el continente se está despoblando y a ellos ya les está haciendo falta la mano de obra para sus propios trabajos y buscan una regularización sobre esto de la exportación de esclavos. En esto de la exportación de esclavos está muy interesante el tema de cómo se sacaban de África. Muchos eran propiamente cautivados por los europeos, capturados, y algunos otros pues eran entregados por las civilizaciones africanas. Al principio nos dice la lectura que se llevaban de puerto en puerto, se iban acumulando hasta ya llevarlos a su destino. Y después ya en la cuestión de América se hizo en 1532 los envíos directos. Cuando nos mencionan, ya algunos de mis compañeros han mencionado esto, que la mayoría de los esclavos se fueron a América, también se nos señala que esta razón se debe a la disminución demográfica de las culturas indígenas que pasaron en América. Según aquí la lectura del autor nos lo menciona que la mayor cantidad de esclavos llegó también a las islas caribeñas, porque recordemos que las civilizaciones que vivieron en estas regiones pues fueron completamente aniquiladas, se terminaron. Y además hay un punto muy interesante sobre esto, que aunque lo parezca o no, las civilizaciones africanas estuvieron a la periferia pues, de la historia de todo lo que pasó en el mundo antiguo, y algunos ya estaban adaptados a las enfermedades que había en Europa. Por tal motivo eran más resistentes que los indígenas para el trabajo. También después, pues ya al paso de los siglos, vemos que va a empezar también a disminuir este comercio de la esclavitud. ¿Por qué? Porque en Europa están comenzando a hacerse los adelantos maquinarios, incluso ya a finales del siglo XVIII de la Revolución Industrial, que ya la máquina va a sustituir algunas cosas en la mano de obra y entonces ya la esclavitud se va a la baja. Algo que también me llamó mucho la atención de esto era la equivalencia que se tiene en precios, creo que Andrea fue la que lo hizo mención de esto, de que el precio de un caballo eran 14 o 7 o X número de esclavos. Entonces, aquí el concepto de la humanidad tal vez sí sería muy bueno abordarlo, pero sobre todo desde el contexto histórico del momento. Recordemos que muchas veces la iglesia sobre todo influía en que si eran o no humanos, si tenían conciencia o no, porque pues simplemente no tenían las mismas creencias que ellos. Entonces sí es muy interesante esto, viéndolo como usted lo dice, maestro, desde el punto de vista histórico, no tanto viéndolo con sentimentalismos como acostumbramos verlos, para poder llegar a una concepción más básica e histórica del proceso. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Nos aportó varios elementos que podríamos ahí ir utilizando, ¿sí? Voy a empezar con este último punto que menciona usted sobre la situación de la iglesia, que también menciona en varios puntos el texto. ¿Sí? El hecho de que el propio Papa va a empezar a intervenir esporádicamente, tampoco vamos a verlo desde el sentido de que va a ser el árbitro del mundo. Para ese momento ya no lo era tanto. ¿Sí? Al menos, sobre todo porque está en boga lo de la reforma y la contrarreforma, entonces le van a interesar otras cosas, que es proteger la religión en Europa, ¿sí? Y la autoridad papal, ¿sí? Entonces, la intervención que van a tener los papas en los siguientes siglos dentro de África va a ser muy limitada, ¿sí? De hecho, también los misioneros enviados por diferentes naciones con diferentes credos hacia el continente, pues no era para evangelizar, simplemente era para buscar la forma de proteger, entre comillas, lo más posible a estos grupos poblacionales. Entonces, definitivamente la iglesia no tiene un papel central en esta situación, como bien lo menciona su compañero, por ejemplo, como lo va a tener en América, ¿sí? De hecho, curiosamente, aunque América empieza una población, un desarrollo más tardío, o una exploración más tardía, le va a interesar más a los gobiernos, por ejemplo, españoles, pero porque al final de cuentas va a ser más redituable que meterse al continente africano, donde no sabemos qué hay, ¿sí? Entonces también tiene que ver con una lógica comercial, tiene que ver con una lógica política y una lógica religiosa, ¿no? El hecho de, pues, no, ¿para qué voy a utilizar recursos para evangelizar en el continente africano que no sabemos qué hay ahí? Entonces van a ser contadas y reducidas las intervenciones de la iglesia o de las iglesias
en el continente. No significa que no los hubiera, simplemente van a ser muy limitadas y muy restringidas, ¿no? Por varias acciones. Además, este criterio de dotar de alma o no, insisto, depende a quién le preguntemos. La Iglesia Católica va a decir, pues sí, son como niños y perdieron el rumbo del cristianismo, vamos a tratar de educarlos. Pero si son pueblos dispersos, que son constantemente en conflictos y atosigados por el europeo, pues en qué momento vas a poder realizar esa acción, ¿no? Entonces, por más buenas intenciones que tuvieran algunos misioneros, pues les iba a ser difícil rebasar las costas del continente, ¿sí? Considerando todos estos aspectos. Esto por un lado, y el otro tiene que ver con el proceso de la esclavitud como tal. Sí, ya más o menos Andrea comentaba la participación de los grupos nativos, perdón, pero también hay que ver que existían diferentes formas para la comercialización de los esclavos, pero bueno, eso lo revisaremos ahorita con mayor precisión. Miguel Ángel, tiene la palabra. Bien, gracias, profe. En cuestión a lo principal que más me llamó la atención de la lectura, yo creo que lo que hice fue abordarlo o compararlo, conectándolo con un poco con la actualidad. De hecho, de entrada, lo que más me interesó ver, y se me hizo bastante romántico, es lo que mencionaba Andrea de los pueblos Cru, que tuvieron que dejar de ser esclavizados por el hecho de que se resistieron tanto a esto que preferían cargar contra los amos para matarlos o directamente suicidarse. Y de hecho que menciona que esos pueblos Cru se encuentran en lo que hoy es la actual Liberia, pues me es imposible no pensar que ese estado se formó a partir de la emancipación que estamos viendo en Estados Unidos, de que oye, hay muchos negros libres, ¿qué hacemos con ellos? Ay, mándalos ahí a África, créales una colonia, créales un país chiquito. También el hecho de que por qué tanta población africana al Caribe y a Brasil, pues también me resulta medio obvio, por el hecho de que en el Caribe, pues extinguieron los conquistadores la mayoría de las tribus autóctonas que hay ahí. Por eso también el hecho que hoy en día Cuba o Haití, pues sí predomina bastante una población de origen africano, población negra. Y igual en Brasil, aunque está un poco más diluida, yo creo, con otras etnias, todavía se puede percibir que existe una mayoría de población de color. Y por último, sí, definitivamente es algo que la mayoría solemos pensar que es como, ay, el blanco europeo, qué malo, fue a África a esclavizar, pero de hecho eran los mismos africanos quienes capturaban claro, no existía ese sentido de pertenencia, este es mi continente, esta es mi etnia, era completamente un beneficio. Capturaban a otros africanos, otras tribus para venderlos de esclavos, y eso es lo que realmente me entristece, porque siento que eso se sigue haciendo bastante en el sentido de la vieja esclavitud en la África actual, porque todos vimos estas imágenes que desde la Guerra Fría en Angola Zaire hasta ahorita, de una cantidad inmensa de niños que son robados de otras tribus para ser utilizados como soldados. Y bueno, esos eran los 3 ejes en los que conecté lo que iba leyendo en la lectura. Gracias, profe. Gracias a usted, Miguel Ángel, por participar. Bueno, es que sí, definitivamente, insisto, el tema es muy complejo, es muy rico en este sentido. Yo les decía ahorita que los europeos únicamente fueron un eslabón más que conectaron o que terminaron de conectar todo este sistema o esta red de esclavitud que, insisto, y ya lo habíamos visto, no era nuevo, ¿sí? Simplemente se llevó a otras dimensiones, ¿sí? Entonces, el papel económico, el papel religioso, el papel social que va a tener esta situación, pues iba a ser determinante. Y, por ejemplo, esta cuestión que menciona su compañero de la influencia que va a desarrollar la población de origen africana en el continente americano va a ser definitiva. Y de hecho, ahí únicamente difiero con usted, Miguel, en el sentido de que está muy diluida. Me parece que no, que de hecho
predominantemente se va a ver una raíz africana en poblaciones del Caribe y de Brasil, como no lo va a haber en otras partes del continente. ¿Sí? De hecho, me parece que fuera de esa región de Brasil y del Caribe es donde se va a empezar a diluir esta herencia africana, ¿sí? Sobre todo porque Brasil también Brasil no concentró grupos poblacionales importantes, ¿sí? Vamos a ver que la población se centró más o se desarrolló más, la población indígena brasileña, o de lo que es Brasil, en lo que es el Amazonas, que si se fijan está un poco alejado de la costa. Entonces, cuando llegan los portugueses a Brasil, los dos grupos poblacionales dominantes van a ser portugueses y africanos. ¿Sí? De hecho, los africanos van a rebasar, no sé, en una tendencia de 10-1, ¿sí? A los propios europeos. Entonces, en ese sentido, sí me parece que el Caribe y Brasil van a tener todavía en la actualidad una influencia y una herencia bastante importante. ¿Sí? Insisto, a diferencia de otras regiones como Canadá, como Estados Unidos, que ya más o menos lo mismos, el propio México, Centroamérica, otras partes de Sudamérica, etcétera. Entonces, a lo mejor ahí podríamos armar un debate al respecto, ¿no? Pero definitivamente no podríamos negar la participación y la herencia de estos grupos en el continente americano, sobre todo. En Europa va a ser de forma muy reciente todavía, hasta el siglo XX. Muy bien, gracias Miguel Ángel por su intervención. Andrea y después Arnoldo. Hola de nuevo. A mí, pues, como Miguel dijo hace rato que la idea romántica que mencioné sobre los crew, pues otra idea romántica que me pareció interesante y quise destacar fue cuando en una parte de la lectura habla de la perspectiva que tenían algunos africanos que eran esclavizados y llevados pues en barco a los diferentes lugares a los que pues los tenían destinados a ir. Era que a veces muchos africanos del oeste específicamente se angustiaban porque creían que los europeos eran criaturas del mar y eran caníbales de la tierra de los muertos, y que, no sé, los zapatos que traían, que eran de cuero, en realidad eran piel de africano, y que el vino que se tomaban era sangre de africano, y que la pólvora de sus armas eran huesos molidos y quemados de africano. Y eso me pareció algo muy fuerte. O sea, bueno, a lo largo de la historia, qué cosas fuertes no han pasado, pero, o sea, ahí fue como que se me salió un poco lo emocional y pensé, bueno, yo vería una película de eso realmente. Y entonces, pues sí, siento que usted una vez había mencionado que que nosotros podríamos escribir basándonos un poco en historia y que, o sea, con el fin de que la historia fuera más conocida, o sea, que era una posibilidad que no estaba cerrada. Y eso me pareció algo muy bueno, que podría incluso volverse como que una historia de ficción o una historia de algo y luego, no te creas, eso sí realmente pasó. Entonces era algo que quería destacar. Muchas gracias, Andrea. Sí, por ahí se dice que la realidad supera la ficción, sobre todo cuando abordamos estos puntos que menciona usted sobre la perspectiva del africano esclavizado, ¿no? Y que de hecho es un recurso muy valioso que utiliza el autor de esta sección del libro para abordar el asunto, porque recurre a fuentes, algunas fuentes africanas, o de esclavos libertos, o de esclavos que lograron, o de africanos que no llegaron a ser esclavos, que se escaparon de los barcos, ¿sí? Y vemos esta mística o esta perspectiva ideológica de los africanos, y también es sumamente interesante y relevante, sobre todo, para comprender en otra dimensión el proceso de esclavitud, ¿no? Un poco como lo que pasó con los mexicas, ¿no? Al principio de la llegada de los europeos, que creían que era el retorno de Quetzalcóatl desde Oriente, ¿sí? Que iba a llegar en el mar, en una canoa construida con serpientes y otras cosas. Entonces, y bueno, y también el misticismo que rodeaba con los diferentes, perdón, es que hay una abeja aquí que me está molestando, ya se fue.
sobre las diferentes perspectivas míticas que llegaron a tener los otros, ¿no? La otredad que ya también mencionábamos, y que definitivamente nos cambia la perspectiva y cambia el discurso, y que definitivamente, aunque nos suena ficción, traspasaba la realidad de una forma bastante cruda, ¿no? Y ahí nos permite ver también el sentimiento del oprimido, ¿no? Del otro. Entonces, muy oportuna esa aclaración. Muchas gracias, Andrea. Muy bien, Arnoldo y después Carlos. Aquí otra cosa interesante es cómo siento que al menos desde el punto de vista europeo, esto de la esclavitud va a iniciar como, digamos, la esclavitud se va a iniciar del lado europeo con fines económicos y va a terminar también por fines económicos. Porque lo mismo, esto lo contrasté también con una lectura que habíamos hecho para historia para historia de Europa contemporánea. Y de hecho ahorita también lo voy a ligar con otro aspecto de ahí. Y es que básicamente la esclavitud va a ser reemplazada por la gente asalariada una vez que llegue la revolución industrial. Entonces aquí pienso, realmente no es tanto que digamos que la revolución industrial acabase con la esclavitud, sino más bien que incluso hasta la transformase, porque la esclavitud ya se estaba volviendo, digamos, poco redituable. Era muy costoso traer esclavos desde África a Europa o a América. La mayoría se escapaba, la mayoría morían realmente, no, casi no se escapaban realmente, la mayoría moría, y aún así seguían siendo bienes perecederos, como decía la lectura. Mientras tanto, las máquinas las construyes y nada más con que tengas gente de ahí mismo, de Europa o de América que las opere, ya basta con eso para que estén funcionando. Aquí algo que voy a meter, pero que es de otra lectura, que es de historia de Europa, es el cultivo del algodón. Lo que decía esta lectura es que está muy, digamos, ¿cómo decirlo? No se ha analizado lo suficiente la importancia del algodón, tanto para la revolución industrial como para el tema de la esclavitud, porque va a ser el cultivo de esta planta que va a ser tan importante para la explosión, la revolución textil, la generación de nuevas ropas, que va a tener, digamos, un impacto enorme en tanto en la esclavitud como en el uso de las máquinas. Ok, sí, primero que nada, me alegra el hecho de que vincule este tema o esta materia con otras asignaturas y con otras lecturas. Eso nos da una comprensión más integral de los procesos, y eso es magnífico, y en la medida que lo podamos ejercitar y realizar con mayor frecuencia, es ahí donde el oficio del historiador o de la historiadora va ganando riqueza. Muy bien, este asunto económico, insisto, a lo mejor sí termina por fines económicos, pero también, como lo dice el autor, inicia por razones económicas y políticas, y me parece que el final también va por ahí, en el sentido de que la Primera Guerra Mundial, esta redistribución del mundo, también no va a ser por razones meramente económicas, sino también por razones políticas, ¿sí? Aunque hablaremos de la colonización y de su fin hasta después del periodo vacacional, sí podríamos como que ir visualizando que la derrota de Alemania va a reconfigurar el plano mundial en diferentes aspectos. Uno de ellos va a ser el colonialismo, ¿sí? Porque Inglaterra entra en decadencia, Francia ni se diga, Alemania está devastada para 1918. El único contendiente serio que queda para liderar el mundo, entre comillas, es Estados Unidos, pero no le interesa la colonización, o por lo menos no la forma tradicional, ¿sí? Además ya tiene América Latina para proveerle de recursos, de materias primas. Entonces, sí también tendríamos a lo mejor que poner en ese plano el hecho de que sí, cómo inicia o por qué inicia y cómo termina la colonización o las expediciones, que no solo son factores financieros o económicos, que sí se vuelve medio redituable y aparece la revolución industrial, pero también tiene que ver con cuestiones políticas, y es ahí donde también tendríamos que analizarlo, ¿no? Hacer esta vinculación de diferentes elementos, ¿sí? Muy bien, gracias Arnoldo. Carlos, tiene la palabra. Sí, maestro, algo también que hasta ahorita no hemos mencionado muy a fondo es sobre la filosofía que se tenía sobre el comercio de esclavitud. Principalmente es la de venderlos lo más rápido posible, ¿verdad? Eso era lo que pensaban los europeos, venderlo antes de que se murieran o se escaparan, como no lo mencionan. Y si se podían vender dentro de África, mejor.
Uno se pregunta que el por qué llegaba tanto esclavo joven a América. Y si nos ponemos a ver, obviamente es muy lógico el pensar que al raptar a jóvenes africanos para venderlos en América como esclavos, pues se debía mucho a su complexión esbelta, debido a que a esto debemos de sumarle que los europeos buscaban que cupiera lo más posible de esclavos en el barco, entonces no llenar los botes de gente más robusta. Ese es uno de los principales motivos. Esto que nos menciona Andrea sobre las ideas que tenían los africanos sobre las cosas que veían de los europeos, los zapatos, el vino, la comida, etcétera, pues la verdad que nos señala que todavía muchos de ellos no estaban acostumbrados a estos conceptos occidentales. También nos menciona la lectura que era muy complicado, muchos esclavos se morían en el tránsito, por decir, de África a América, en el tránsito oceánico, debido a que, pues, más que todo el nervio, muchos nunca habían cruzado el mar y mucho menos en un barco apelotonados. Entonces, en este sistema de esclavitud, muchos de los europeos implementaron la idea, implementaron dos estrategias, que una se llamaban que eran las factorías, que se iban juntando los esclavos pues, en los puertos o en las costas africanas, ahí los iban agrupando y de ahí se podían vender, pero para este sistema de factorías se tenía que tener un cierto capital económico, porque pues al esclavo había que mantenerlo mientras estuviera ahí. Y había otros que solamente se llevaban de pocos esclavos y los iban vendiendo conforme iban arribando en puertos, ya hubieran sido europeos o incluso americanos. Este, la mortandad, pues desde luego que fue mucha, pero pues los europeos preferían venderlos rápidamente antes de morir, porque pues en realidad este era el negocio que ellos estaban buscando. Ok, efectivamente, de hecho, es muy difícil a lo mejor para nosotros comprender la dimensión del asunto, pero vamos a ponerlo de la siguiente forma. El autor creo que lo ilustra con las palabras adecuadas. Los esclavos eran un bien perecedero, ¿sí? Si no los llevabas a tiempo, se morían, ya fuera por las enfermedades, fuera por el trauma, fuera por suicidio, fuera por homicidio, por los golpes recibidos en los barcos, fuera por desnutrición. Es decir, había varios factores que intervenían, ¿sí? Y de hecho en algún momento el autor nos los dice. El esclavismo era únicamente un elemento más dentro del sistema económico regido por los europeos, ¿sí? De hecho, por eso buscaban trasladar la mayor cantidad de esclavos, porque sabían que en algún momento o se podían lanzar del barco, o se podían morir, o se escapaban. De hecho, me parece, dice que de cada traslado, 20% de los esclavos o de los africanos trasladados fallecían o padecía otra circunstancia que pues al final tenían que venderlo rápido, ¿no? Entonces, también se optó por una lógica de comercialización lo más rápido posible, como bien dice su compañero. De hecho, menciona también el autor que cuando llegaban a América para subastar a los esclavos, ya fuera en La Habana o en Brasil, etcétera, lo primero que hacían era bañarlos con aceite para que se vieran más lustrosos y fuertes, bañarlos primero y luego untarlos en aceite, y luego darles de comer, ¿sí? Para que se vieran en mejor estado y en mejor condición, y así obtener el mayor precio por ellos, ¿no? Aprovechando que eran los esclavos que sobrevivieron. Y de ahí también es la imprecisión de los datos, porque una cosa es la cantidad de esclavos sacados de de África, y otra los que llegaron a otros destinos como Europa o América. Entonces, por eso también a veces muchos historiadores que se dedican a esta área, pues no coinciden con los datos, porque a veces toman diferentes parámetros demográficos para hacer estas mediciones, ¿no? Estos conteos. Entonces también nunca sabremos a ciencia cierta la cantidad de personas extraídas del continente, cuántas fueron esclavizadas. Entonces es un mar ahí de información que todavía falta por investigar. Antes de continuar, ¿alguien más quiere participar? Muy bien, entonces continuamos aquí
con algunos apuntes. Bueno, ya habíamos visto este mapa, fue con el que nos quedamos en la última ocasión, y yo les decía que si notan, las expediciones hacia el interior del continente van a ser muy tardías, hasta fines del siglo XVIII, y prácticamente todo el siglo XIX, hasta antes de la partición del continente. Entonces, ¿por qué se tardaron tanto en entrar los europeos al interior del continente? Por dos razones principales. Una, porque en las costas tenían lo que les interesaba, que era el comercio, tanto de esclavos y otros elementos que ahorita revisaremos. Y la otra, pues no contaban con los recursos técnicos, ¿sí?, para incorporarse o adentrarse en el territorio, ¿sí? De hecho, uno de los más famosos exploradores británicos, me parece que fue Livingstone, que ahí aparece en la simbología. Un día dijo, voy a ir a explorar África, se fue y nunca apareció, ¿sí? De hecho, lo dieron por muerto en algún momento en Inglaterra. Pensaron que había caído en una catarata, o que lo comió algún animal salvaje, o que incluso africanos se lo habían devorado, etcétera. Nunca se supo nada de Livingstone después de su partida, y luego aparece otro explorador como es Stanley en búsqueda de Livingstone, ¿sí? Entonces esa travesía es muy conocida, muy famosa, pero nos habla de las dimensiones que empezó a tomar hasta el siglo XIX las exploraciones. Pero insisto, hasta antes de finales del siglo XVIII, los europeos no tuvieron a qué adentrarse considerando las circunstancias del comercio, ¿sí? Del lado izquierdo vemos un mapa donde colorea las principales regiones de donde se extraían los esclavos, ¿sí? Si se fijan, son zonas muy cercanas a la costa del Atlántico, o que dan la cara hacia el Atlántico. Y nos vamos a decir, bueno, pues entonces, ¿de dónde sacaban tantos esclavos? Ahí esa es la zona donde se compraban, donde se recogían los esclavos, pero también donde estaban algunas de las poblaciones hegemónicas africanas, que los recolectaban o cazaban a lo largo del continente, y ahí es donde los iban a vender, ¿no? Pero fundamentalmente esas eran las zonas de comercio de esclavos durante 3 siglos aproximadamente, ¿sí? Un poco más de 3 siglos y medio. Entonces, se fue, digamos, de hecho menciona el autor que las 3 zonas más deseables para extraer o que vendían mejores esclavos era Senegambia, que vemos ahí en naranja, era Benin, que aparece en un azul un poco más oscuro, y la zona central, del oeste central, que es lo que corresponde al Congo, más o menos, al actual Congo africano, ¿sí? Pero de todas las otras zonas también extraían estos esclavos. Y también retomé esta gráfica, esta tabla que nos presenta el autor en su texto, de una cantidad aproximada de esclavos que empezaron a ser traficados entre 1519 y 1867, ¿sí? Que es el periodo de mayor expansión del esclavismo, ¿no? Entonces, si notaron la explicación del autor respecto a esta tabla, el primer siglo, ¿sí?, apenas superaban 250,000 de esclavos. Digo que ya de por sí uno es una situación degradante, pues ahora si hablamos de cientos o de millones, pues ya es otra historia. Igual, durante todo el siglo XVII, ¿sí?, ahí es donde ya se ve el aumento, porque de alguna manera las poblaciones americanas ya empezaron a requerir más mano de obra, ¿sí?, debido a la expansión, de tanto territorial como del cultivo de la caña de azúcar o del algodón, ¿sí? Y ahí es cuando la catástrofe demográfica de los indígenas americanos, por epidemias y por violencia, pues requirieron de los esclavos africanos. Y me parece que lo más importante ocurre a lo largo del siglo XVIII. Si se fijan, rebasa los 6 millones de personas, ¿sí?, que es la población de Nuevo León, más o menos, ¿sí? Entonces,
en todo un siglo, toda esa población fue trasladada desde el continente o extraída del continente hacia otras regiones, ¿sí? Y se da precisamente porque era el apogeo de diferentes ramas de la economía, ¿sí? De la agricultura, de la emergente industria. Entonces, por eso vamos a ver esta explosión del tráfico de esclavos africanos durante el siglo XVIII, que es preocupante inclusive, ¿no? Ya finalmente en el siglo XIX se recorta casi a la mitad el tráfico de esclavos, por varias razones que ya más o menos ustedes dijeron, ¿sí? Por este desarrollo tecnológico que hacía menos redituable el comercio, pero como quiera estamos hablando de cifras bastante elevadas para el siglo XIX, ¿sí? Y solo estamos hablando de un periodo del siglo XIX hasta mediados, ¿sí? Además, por ejemplo, Inglaterra hacia 1804 o 1807 prohíbe el tráfico de esclavos, pero no sale del territorio africano por lo de las materias primas y las rutas comerciales, ¿no? También vamos a ver que otras naciones empiezan a tener restricciones hacia el comercio de esclavos, pero no desaparece, ¿sí? Entonces, ¿quiénes comerciaban con esto? Bueno, los portugueses todavía, los españoles relativamente, pero los franceses, los alemanes, bueno, prusianos en ese tiempo, van a ser todavía van a depender mucho de este tráfico. Entonces, uno de estos cálculos aproximadamente dirige la cantidad hacia más de 11 millones de personas. Entonces eso nos permite ver dos cosas. Uno, más o menos cuál era la situación demográfica de África, sin certidumbre obviamente, y también la dimensión que adquirió este comercio por 3 siglos y medio, un poco más, ¿sí? Entonces 11 millones de personas extraídas del continente, pues no es una cifra menor, pero tampoco es un volumen tan alto si consideramos el tiempo y la supuesta demanda que tenían de esclavos, ¿sí? No estoy minimizando el problema. Lo que estoy tratando de hacer es verlo en una perspectiva más global, ¿sí? Porque, insisto, si regresamos a lo del siglo XVIII, vemos que en 100 años extrajeron la población de Nuevo León, o de lo que es de la población que hay en Nuevo León actualmente. Que dices, bueno, pues entonces no es mucho. No es mucho en términos numéricos, pero de cualquier manera sigue siendo una catástrofe de tipo histórico y de tipo humanitario, ¿no? Entonces, hay varias formas de abordar el asunto de los esclavos africanos o de la población africana en general en este sentido. No sé si alguien tiene hasta aquí alguna pregunta o comentario. Yo sí quisiera comentar algo. Dígame. Aquí siento que algo importante no es solamente la esclavitud, sino lo que conlleva esta. Es decir, sí, se perdieron, digamos, muchas vidas por la esclavitud, pero es que no fue únicamente eso. También fueron guerras internas que pudieron tener las tribus entre ellos y que esto diese, o sea, y que, o sea, como resultado de esa guerra se vendiesen los esclavos. Aquí me recuerda un poco a un cuento que había leído, no me acuerdo, creo que en el segundo o tercer semestre, que, ay, no me acuerdo del nombre, pero básicamente la sinopsis es que un tipo va a África, se topa con las cabecitas estas que son como que trofeos de un jefe de tribu y que son básicamente cabezas de enemigos que están reducidas. Y dice, ah, pues están muy bien, las podríamos vender, pero el tipo no está tomando en cuenta que son literalmente cabezas humanas. Así que básicamente fuerza a una tribu africana a que mate a todas las tribus alrededor y al final no le queda más gente por que matar para las cabezas y terminan hasta matándolo a él para convertirlo en una cabeza. Básicamente es el cuento. Yo siento que eso puede ser una alegoría para muchas cosas, pero yo creo que hasta para esto aplica, porque pues no es solamente la esclavitud, sino es que los esclavos se consiguen pues normalmente mediante guerras, secuestros, cosas que no son exactamente de voluntad del esclavo, y esto se tuvo que haber hecho en masa para poder sacar estas cifras de esclavos y poder venderlos a los europeos, por lo que la catástrofe demográfica, si bien nunca podremos saber con exactitud qué tan grande fue, yo digo que podría haber sido mucho más preocupante que las cifras únicamente de cuántos esclavos más o menos fueron comerciados. Así es, digo, no creo que nadie, espero que alguien me contradiga, espero que nadie me contradiga,
que alguien es esclavo por voluntad, ¿no? De ahí el sentido de la palabra. Y efectivamente, vamos a ver que una de las principales razones, y lo recalca en varios momentos el autor, para potencializar, digamos, el tráfico de esclavos son los mismos grupos internos en África, ¿sí? De hecho, recuerdo una frase en la que menciona que muchos grupos incluso aumentaron a propósito los conflictos para seguir vendiendo esclavos, para dominar al grupo oponente, al grupo rival de África, de la región donde vivían en África, ¿sí? Y también menciona que por eso fueron adquiriendo armas de fuego y este tipo de recursos los propios africanos para ser más fuerte que otros pueblos y dominarlos así. Y qué mejor revancha o qué mejor resultado para mí como pueblo africano dominar al contrario que venderlo como esclavo, ¿sí? Entonces que ya más o menos hablamos de un poco de esto, pero no con detenimiento, de que los esclavos se van a obtener de varias formas, pero una de las principales tiene que ver con la potencialización de estos, digamos, grupos internos. Y de hecho también mencionaba el autor que en algún momento algunos grupos africanos rivalizaron o metieron cizaña, como se dice, entre los propios europeos, ¿sí? Para que agilizar o aumentar el tráfico de los esclavos, ¿no? Entonces, pues sí es bastante increíble, sí, ver esta perspectiva. Ya de por sí, ver o concebir la idea de que los africanos esclavizaban a otros africanos, pero aparte recurrir a otros métodos para aumentar el tráfico, pues sí es bastante increíble, ¿no? Entonces, desde el punto de vista histórico. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito acerca del proceso o de las formas de comercio de esclavos. Del lado izquierdo vamos a ver que existieron diferentes formas y coexistieron diferentes formas de esclavitud, ¿sí? Principalmente vamos a hablar desde el siglo XIV en adelante. Ahí nos detalla el autor que ya desde formas muy tempranas, como 1340, 1350 aproximadamente, existe este tráfico de esclavos desde África hacia Europa, y nos dice que los musulmanes, que ya habíamos visto en otro momento que esclavizaban personas o traficaban con esclavos, van a recurrir a este método y se los van a empezar a vender a los portugueses y a otros grupos para llevar, pero digo, estamos hablando de una cantidad mínima, estamos hablando de decenas de esclavos hacia Europa, ¿sí? De hecho, en la imagen, si ven, el hombre de la izquierda que lleva un arma es musulmán, ¿sí? Entonces eso nos habla del sistema de esclavitud, de una de las formas de la esclavitud, ¿sí? Y ven cómo van ya enfilados hacia la costa para ser vendidos a los europeos, ¿sí? Con algunos cadáveres ahí representados, ¿no? Pero entonces los musulmanes también promovieron de alguna forma, porque eran pueblos seminómadas que no eran ni cristianos, ni adquirieron el Islam como religión. Entonces, esta era la población subsahariana que traficaba, ¿sí? Y luego lo que mencionábamos, ¿no? Otra de las facetas de la esclavitud era de grupos africanos que se los vendían a los portugueses y luego los portugueses los vendían a otros grupos africanos, ¿sí? Dentro del propio continente. Entonces, también eso es de llamar la atención, porque vamos a ver que los portugueses entre el siglo XV y el XVI pues empezaron a lucrar, no en Europa, porque insisto, ahí no eran tan requeridos los esclavos, pero sí para otros pueblos africanos, ¿sí? Y lo menciona el autor, para dedicarlos a la agricultura, a la minería, para trabajos pesados de escarbar y todas estas cosas de construcción. Para eso eran utilizados los africanos dentro del propio continente. Entonces, los portugueses se volvieron intermediarios en estos conflictos intertribales, si le queremos llamar así, durante el siglo XV y parte del XVI. Sin embargo, con el descubrimiento, la invención de América y la
el desarrollo de la economía transcontinental, pues entonces la lógica va cambiando, ¿sí? Ahora muchos grupos africanos le venden a los portugueses y a otros europeos esclavos para llevarlos a Europa, sí, insisto, tímidamente, pero lo más importante va a ser en los siglos XVI al XIX, que ya más o menos vimos algunos datos al respecto, de europeos, ya no solo exclusivamente portugueses, que compraban a algunos africanos, algunos esclavos, y los llevaban al continente, ¿sí? Entonces, si se fijan, existieron varias formas de esclavitud, o mejor dicho, de comercio, ¿sí? de esclavos, que no fueron exclusivamente europeos hacia América, sino que tuvieron varias dimensiones. Y como mencionaba ahorita su compañero, las formas de adquirir a los esclavos eran diferentes. Algunos eran cazados en guerras, ¿sí? Por estas rivalidades entre diferentes pueblos africanos, y los que perdían pues eran sometidos a esclavitud y vendidos como tales. Algunos menciona que eran raptados, estos secuestros, que por ejemplo iba una familia caminando o una población reducida de un lugar a otro, y ahí eran raptados en el intermedio. También dice que sentencias judiciales. De hecho, alguno de ustedes comentó que algunos pueblos, sobre todo del Congo, adquirieron las formas y costumbres europeas, y una de ellas era el sistema legal. Entonces, por ejemplo, para castigar el adulterio o cosas similares, se reducía la esclavitud, o el castigo era la esclavitud de algunas personas, ¿no? Y también como pago de deudas, que, insisto, no era una forma nueva, existe desde la antigüedad, y hasta tiempos muy recientes había este sistema de, bueno, me debes, pues págame con trabajo, pero sin derechos ni nada similar, ¿no? Entonces, existía más de una forma de esclavizar a las personas en África. Ok, ¿algún comentario o pregunta? De acuerdo. Entonces, como muestra la imagen, ese era el método convencional, ¿sí? También el autor describe que a veces se les ataba a una vara o se les agrupaba de dos en dos en un mismo espacio, pero bueno, esas son minucias que a lo mejor nos interesarían desde otro plano, ¿no? Acá vemos este mapa que ilustra a la perfección el tráfico, y si se fijan, primero vamos a ver el continente africano, la región desde donde eran enviados o comprados los esclavos, que coinciden muy bien con lo que estábamos viendo en el mapa anterior, ¿sí? Cómo es una franja relativamente pequeña desde donde se extraían o de donde se vendían los esclavos, y cómo se convirtió, como mencionó Carlos en el chat, la globalización de esclavos, ¿no? Cómo van prácticamente a todo el continente americano. Algunos los han llevados a Europa, y otros inclusive son vendidos en Medio Oriente y en la India. Pero, por ejemplo, los que eran vendidos hacia Medio Oriente eran fundamentalmente musulmanes. Bueno, los musulmanes eran los que lideraban ese comercio, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo, el cuadrito que viene al lado izquierdo de simbología, nos viene el gobierno o la potencia imperial que estaba ubicada en África, perdón, en América, y cómo aprovecharon esos recursos para llevárselos a sus respectivos dominios, ¿sí? Incluso vemos ahí alguna población holandesa en el continente. Y del lado derecho, la otra gráfica, bueno, esta gráfica de pastel nos muestra de dónde procedía la mayor cantidad de esclavos, y por ejemplo nos muestra Angola un 37%, Benin con un 23%, que más o menos era lo que estábamos viendo también con anterioridad. Entonces, entre 1500 y 1870, que es también que coincide con las cifras que vimos acá, pues se trata de un comercio extensivo, constante, creciente en algún momento,
pero que se va a ver limitado por todas las condiciones que ya estuvimos viendo con anterioridad, como las condiciones de traslado, como las enfermedades y otras cuestiones, ¿no? que en el rumbo perecían o cosas similares. Bueno, y luego, ¿cómo se comerciaba o cómo era el método para comprar los esclavos? También Carlos nos anunciaba un poco, nos describía un poco este diferencia entre las factorías y los barcos, ¿sí? En la costa occidental africana, es decir, las zonas que ya ilustramos en el mapa anterior, ¿sí?, se establecían puntos estratégicos para la venta de esclavos, ¿sí? Entonces se acumulaban en un lugar en particular, en un puerto o algo similar, bueno, llamado factoría, para acumular esclavos, y quien quisiera iba y los compraba como una especie de tienda, ¿sí? Y luego ya de ahí se trasladaban a la zona, ¿no? Pero, insisto, se volvió poco redituable porque, como bien mencionaba su compañero, era mantener a los esclavos en condiciones relativamente estables, ¿sí? Entonces, a la larga se empezó a descartar este método, ¿no?, de venta de esclavos. Y el que prosperó con mayor regularidad fue el de los barcos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a regresar a esta imagen. Vamos a decir que un barco portugués o español o de cualquier otra denominación empezaba su recorrido en Senegambia y ahí compraba unos 10, y luego recorría hasta Benin y ahí los intercambiaba y compraba otras cosas, o vendía esos esclavos y compraba otras cosas, y con esos artículos iba hasta Congo y ahí compraba otros esclavos que finalmente eran enviados hacia su destino final, que podría ser Europa o América, ¿sí? Entonces, ese método, digamos, como que de recolección a través de la costa, pues hacía más rápida la adquisición y también más rápida la venta, que, como dijimos, se consideraba a los esclavos como artículos perecederos de consumo o de venta, ¿sí? Entonces, digamos que estos eran los métodos principales para la venta de esclavos adquiridos, como ya mencionamos anteriormente, en la guerra, raptados, etc., ¿sí? Bueno, luego también mencionaba su compañera Andrea que sería interesante ver o generar películas que nos ilustraran este asunto de la perspectiva africana sobre el tráfico de esclavos. Y está esta película que es sumamente ilustrativa en todos los sentidos sobre el tráfico de esclavos. Es una película bastante reciente, ¿sí?, de 1997, dirigida por Spielberg, que se llama Amistad. Así que, como ahí describo, se trata de una forma de mostrar cómo fue, o sea, crudamente, el tráfico de esclavos desde África hacia América del Sur, particularmente el Caribe, en Cuba, de un barco que se llamaba La Amistad, que, pues digo, de amistoso no tenía gran cosa. Y nos muestra todo, desde la captura, el traslado hacia la costa africana, la compra en la costa, el traslado en barco y las condiciones, el intento de amotinamiento que lideraron algunos esclavos, cómo se adquieren y, bueno, cómo se ofrecían en La Habana y cómo se adquirían. No les voy a contar el final, si es que alguien la quiere ver, si no la ha visto. Entonces, creo que no hay mejor ejemplo cinematográfico que nos pueda ilustrar la situación. Digo, no es muy agradable porque, digo, nunca va a ser agradable ver en este caso. Dudé mucho en si les pasaba un fragmento, porque, digo, no está la película así como tal en YouTube ni nada. La película, pero dije, no, mejor dejo que cada quien decida por criterio propio, porque, insisto, pues las escenas no son muy agradables al respecto, son bastante gráficas en cualquier forma. Entonces se los dejo a su consideración. Si alguien
quiere ver este fragmento de la película que resume para todo este sistema. Son como 9-10 minutos de la filmación, pero digo, no es bastante ilustrativa en ese sentido, repito. Entonces, quien quiera consultarlo, ahí está disponible, se los dejo a su consideración. No quisiera herir sensibilidades, digamos, entonces mejor cada quien decide si lo ve o no, por la crudeza de las imágenes. Pero bueno, eso ya lo deciden ustedes. Nos dice Carlos en el chat: después el Papa prohibió a los europeos el trueque de armas por esclavos, para que los musulmanes no adquirieran muchas armas. Sí, como les dije, el Papa, el papel de la Iglesia va a ser muy limitado. Aquí le interesaba más no proteger a los pueblos africanos, sino reducir la amenaza de los musulmanes, ¿no? Entonces ahí vemos la parcialidad o el interés que tenía por participar o no en África. Y luego también nos dice su compañero: en África se aplicó otra vez los espejitos, no entendí muy bien eso. En este caso, ok, ya, las baratijas europeas siempre presentan. Sí, ya comprendo el mensaje. Sí, que a veces se les ofrecía a unos pueblos africanos venderles o comprarles esclavos a cambio de cualquier cosilla, ¿no? De hecho, aquí lo apunté, decía cuentas de vidrio, dice el autor. Sí, o sea, no eran piedras preciosas ni mucho menos, pero que de alguna manera eran llamativas para algunos pueblos africanos y era suficiente para intercambiarlos por esclavos, ¿no? Por potenciales esclavos. Y también dice el autor que con qué pagaban los europeos, dice, eran telas, las cuentas de vidrio, con caballos, con piedras semipreciosas, con alcohol, con tabaco, con armas, con muchos recursos que, insisto, a veces compraban en la zona norte del continente, los vendían en el centro y adquirían finalmente recursos suficientes como para comprar los esclavos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna observación, algún comentario hasta este momento? Después de lo revisado en las gráficas y en las imágenes. Creo que no. Pues qué mal rollo, ¿no? No se me ocurre qué más decir más que, pues qué mal rollo. No, sí, definitivamente, pues digo, eso es un caso deplorable. De hecho, no sé si fue ese autor u otro que dice en algún momento que es uno de los episodios más vergonzosos de la historia de la humanidad, pero que nosotros como profesionales de la historia pues tenemos que entrarle, ¿no? Bueno, no nosotros específicamente, ¿no? Pero nuestra cepa, digamos, tiene que entrarle porque es una responsabilidad social también, ¿sí? Sí, de hecho eso es lo que mencionas, no solamente que es muy vergonzoso, sino que uno tiene la responsabilidad prácticamente moral de abordar este tema, justamente para que no se olvide y para que se entienda mejor. Eso, y para la reivindicación de los derechos de los africanos, que no se ha logrado, insisto. La situación de Sudáfrica es relativamente cercana, no tiene ni 30 años como una nación relativamente estable, ¿no? Desde que liberan a Mandela en el 90 y es presidente el 94, ahí es donde empieza, digamos, una relativa estabilidad, pero el resto del continente todavía es una situación muy crítica. Sí, Andrea, la escucho. Pues de hecho hay una frase que por el principio más o menos de la lectura que me pareció muy como que casi como si hubiera resaltado en rojo, que decía que era el sufrimiento lo que daba a África su esplendor. Eso fue como que, qué triste. Y pues sí, como dice Miguel, pues chale. Sí, insisto, y se los advertí con anticipación, de que pues no es un tema agradable para nada, pero insisto, está en nosotros esa responsabilidad social, y no solo de ese tema, sino de otros, ¿sí?
el abordaje de la perspectiva de las personas que habían sido marginadas hasta ese momento, sometidas pues a estas penurias, ¿no? Porque esa es la palabra a estos tormentos que podríamos decir. Entonces, sí, definitivamente se trata de un elemento muy, muy vergonzoso de la humanidad, muy penoso, más que vergonzoso es penoso, ¿sí? Vergüenza y pena no son lo mismo, ¿sí? Entonces me parece más penoso lo acontecido que otra cosa, pero insisto, tenemos ese compromiso social, esa responsabilidad social. Ser historiadores e historiadoras no nada más es, mira qué bonito, me aprendí tal fecha, o está bien interesante este periodo de mi lugar de origen, etcétera. Pues sí, está bien, pero no nos podemos limitar a eso, ¿sí? La responsabilidad social implica la comprensión para el cambio, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tendríamos que entrarle con mucho esfuerzo y con mucho, desde el punto de vista académico, por supuesto, ¿sí? Pues bien, me parece que ahí le dejamos el asunto del proceso de esclavitud, pero todavía no terminamos con el tema. La siguiente sesión vamos a revisar, y luego qué pasa después o a partir de la esclavitud, y vamos a ver qué consecuencias nos deja, ¿sí? Ya vimos el origen un poco, vimos el proceso, ahora vamos a revisar las consecuencias que esta situación se generó a partir, o se generaron a partir de entonces. Para la siguiente clase de África vamos a retomar al mismo autor, ¿sí? A John Ilfe, con África, historia de un continente, y vamos a leer las páginas siguientes. Aquí las escribo en el chat, ¿sí? De la 207 a la 223. Igual, son pocas páginas y de hecho ahí presenta algunas tablas y gráficas, entonces se vuelve más digerible. Y ahí nos habla de las diferentes dimensiones o consecuencias dejadas por el tráfico de esclavos, y es lo que vamos a estar abordando la siguiente sesión, ¿sí? Entonces, revísenlo con detenimiento, hagan sus respectivos apuntes y pues nada, a seguir con esto. Antes de terminar, ¿alguna pregunta o comentario? Sí, Miguel Ángel, dígame. Quiero hacer el comentario estúpido que a nadie le importa. Si a alguno de ustedes les gustan los videojuegos, en Red Dead Redemption 2, que es de vaqueros, pero en alguna parte, una parte pequeña del juego, la banda sube un barco en Luisiana, por alguna razón se pierden y acaban naufragando en Cuba, y creo que representaron ahí una escena interesante de más o menos cómo se sentía un esclavo, porque un grupo ahí del ejército cubano, todavía esclavista para casi 1900, recoge a los que habían naufragado y justamente iban pasando con un convoy de esclavos, te ponen grilletes en las muñecas y en las piernas, te amarran como en fila india, como en la imagen que habíamos visto, y es interesante porque ya directamente es, bienvenido, eres esclavo. Pero es interesante cómo agrega esto a los elementos del juego, con detalles pequeños, como el hecho de que si no caminas o mueves un poco mal la palanquita del stick y te atrasas a tus compañeros, se caen y los empiezan a golpear quienes los van escoltando y les baja salud. O sea, hasta eso, muriendo de hambre, todavía tenían que mantener un ritmo, porque si te llegabas a atrasar, no nada más afectabas a ti, afectabas a todo el grupo con quien ibas amarrado, y eso me pareció muy interesante cómo agrega esa parte. Y de hecho ahí salen unos también piratas haitianos que son los primeros en abolir la esclavitud y todo este rollo. Si a alguien le gusta, chéquelo, es la verdad muy buena recomendación. Muchas gracias, Miguel, por su aportación. Y sí, digo, nadie en condición de esclavitud tiene la posibilidad de decidir sobre varias cosas, ni personales inclusive. Muy bien, no sé si queda algo más pendiente o algún elemento más por discutir. Perfecto, entonces queda pendiente esa lectura de Ilfe, por favor, sobre las consecuencias del esclavismo o de la esclavitud, y nos vemos la clase de mañana de Historia de los Estados Unidos, Historia de Norteamérica, perdón,
Y por favor registren antes de salir su asistencia en el chat. Nos vemos mañana y que la pasen muy bien. Hasta luego, profe. Gracias, profe, nos vemos. Gracias.